Moisés Hurtado, 40 anys, exjugador de l'Espanyol, Olympiacós i Granada, actual entrenador de la Unió Esportiva Figueres i abans de l'Espanyol del futbol base i de la Unió Esportiva Cabrera. Moisés Hurtado, bona tarda. Bona tarda, Marc. La teva trajectòria com a jugador em sembla que és mundialment coneguda i sobretot aquí a Barcelona, però avui m'agradaria centrar la teva trajectòria, que de moment és curta, com a entrenador, no? Què ens pots explicar d'aquesta trajectòria que va començar fa 3 o 4 anys? Bueno, como entrenador puro sí, hace 3 o 4 años. Sí, entrenador es también la formación, que es otro tipo de entrenador, sí. Pero también. Yo empecé en Sant Cugat ayudando a José Alcaraz de segundo entrenador, luego pasé por San Andreu con Manolo Márquez, también un poco ahí practicando, viendo un poco cómo era el mundo del entrenador. Luego decidí ser más autónomo y entrené en Tercera Catalana, Cabrera, Premià de Dalt y luego pues bueno, me llegó la oportunidad del fútbol base del Español, sí. Que fue una oportunidad sorpresa porque estuve a punto de firmar por Sabadell B en aquel momento y a partir de ahí bueno, estuve un tiempo en formación, que yo creo que es otro tipo o sea, necesita otras características como entrenador y ahora desde hace casi un año pues en Figueres, con la primera experiencia digamos ya a nivel com a entrenador. Primera experiència que ara farà gairebé un any, no? Més o menys cap al març. Com és aquest món gairebé professional o semiprofessional de la tercera divisió, Moy? Es complejo, ya a mí lo que si me fue un poco de la formación también es porque me gustaba competir, ¿no? Yo creo que esto te da posibilidad, sí que es semiprofesional porque hay muchas cosas que todavía son muy mejorables, pero es verdad que te encuentras pues, sobre todo un grupo de gente que al final de tercera catalana, tercera división, primera división, tampoco hay tantos cambios. Al final los vestuarios son vestuarios con sus jerarquías, con sus egos en todas las categorías. Pero bueno, hay ciertas complicaciones y ciertas cosas que son buenas también, pues como que son vestuarios muy sanos. Al final que todo el mundo que va allí pues tienes que también motivarles, persuadirles, ¿no? Porque son gente también que hace muchos sacrificios, ¿no? Gente que está trabajando, que está jugando. Y Moisés, tu ja tenies aquest cuc de ser entrenador des de fins i tot ja quan eres jugador? Sí, de muchos años me gustaba también las posiciones, yo creo la posición de medio centro, de central, que ves todo el campo, que es una posición quizás muy táctica, ¿no? Que es importante el equilibrio, pues siempre me gustaba analizar, ¿no? Y siempre había tenido ese gusanillo pues de gestionar un grupo, de llevarlo, y lo disfruto más que incluso de jugador. ¿Ah, sí? Jugador parecía muchas veces... Molts entrenadors diuen el contrari, que diuen jugar m'ho passava bé i no em preocupava de res, tu en canvi al revés, ¿no? A ver, de entrenador se pasa muy mal. Las derrotas se sufren terriblemente porque como jugador no hay que ser hipócrita y como jugador si tú haces un buen partido normalmente pues salías satisfecho, luego claro. el ritmo del equipo pues también era importante, ¿no? Pero yo creo que como entrenador se sufre todo más y se vive también, las victorias se viven también porque es todo tu responsabilidad, todo lo que pasa en el terreno de juego, fuera del terreno de juego también, el control de los medios, con la directiva. Entonces es algo que vamos, te deja arrugas y te deja muchas canas, pero yo creo que es una pasión que como jugador quizás la presión era más y la sufría mucho más. I en aquest camí que dius que disfrutes, què és el que més t'agrada en aquesta funció d'entrenador? Entenc que en el futbol base, quan vas estar a l'Espanyol, ara veure jugadors al primer equip o que s'han convertit en professionals, això deu ser impressionant, però després, no sé, parlàvem també amb el Jaume Creixell i ell deia si guanyava, tot em semblava bé, no? Vull dir, no sé això com a entrenador. Sí, no miro solo los resultados. El jugador lo que me he dado mucho cuenta es que quiere aprender. Y cada día quiere aprender algo nuevo, quiere que tú le abras cosas. A mí me pasó algo muy gracioso, digo, cuando llegué a un vestuario de Tercera Catalana, el primer día que me metí en un vestuario, no me llevaba nada preparado. Y yo pensé, bueno, pues son chicos que aquí que vienen un poco a pasarlo bien. Y cuando llegué allí delante de ellos, y me miraron con unas caras así, no estaba acostumbrado a eso, a que te mirasen esperando a que tú dijeses algo, y me quedé medio en blanco. Y ahora que os digo, ¿no? A partir de ahí sí que las cosas te las tienes que preparar porque la gente espera mucho de ti. Por eso de que se juega en la élite, ¿no? I Moisés, no sé si el teu cuc és arribar a ser un dia igual que vas ser jugador d'elit, arribar a l'elit de les banquetes, ¿t'encantaría això? ¿Ho penses o no? Yo ahora me he puesto mucho, como he dicho que de jugador muchas veces no disfrutaba, disfrutar, pero tampoco me vuelvo loco con... Yo empecé en Tercera Catalana y
quiero disfrutar del terreno de juego, de los adversarios, del juego un poco en sí, de aprender mucho también, porque te das cuenta de que de todos los entrenadores, sobre todo en esta categoria, aprendes muchísimo, y luego pues lo que tenga que ser serà. Doncs, Moisés, moltíssimes gràcies, molta sort amb el Figueres el que queda de temporada. Muchas gracias. I a veure on et veiem en el futur a les banquetes. Pues gracias a vosotros y ojalá que este final de temporada lo podamos hacer bueno y que el Figueras vuelva a estar un poco donde estaba antes.